Si estás escuchando esta historia desde alguna aldea polvorienta del norte de México, desde un rancho olvidado en Arizona o desde la cocina silenciosa de una abuela en Tucumán, cuéntanos desde dónde nos ves. Y si esta historia te toca de alguna forma, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir, porque lo que vivió Elizabeth Miller merece ser contado con respeto. No es una leyenda ni una historia romántica, es lo que una mujer real vivió en el sur del desierto, una noche en que eligió no tener miedo. Elizabeth vivía sola desde hacía 7 años. En realidad, lo que tenía era un rancho abandonado por la alegría, por las voces, por la vida. Estaba al sur de Arizona, cerca de la sierra de Chiricahua, donde las tormentas llegaban sin avisar y el sol rajaba la tierra sin piedad. Su esposo había muerto en la guerra. Su hijo, Samuel, había sido confundido por soldados con un apache por llevar una manta marrón que ella misma le había tejido. Le dispararon sin preguntar. Desde entonces, el silencio fue su único huésped. Cada día era igual: levantarse, prender el horno de barro, mirar por la ventana, a veces cocía pan, a veces no comía. El polvo entraba por todas partes y las fotos en la pared se desvanecían poco a poco, como si el pasado también quisiera irse. Los caballos murieron con el tiempo, las cercas, vencidas, el pozo, casi seco. Aún así, Elizabeth se aferraba a ese lugar porque abandonar era como aceptar que todo había sido en vano. Pero esa tarde de 1883, el cielo cambió. Era de un gris espeso, como si el desierto aguantara la respiración. El olor a tierra mojada llegó antes que la lluvia, y con él un golpe en la puerta. No fue suave, fue firme. Era Henry Wilcox, un oficial de rostro tenso y botas mojadas. Le dijo que 7 apaches habían sido vistos en la región, que probablemente estaban armados, y le entregó un rifle. «Si vienen, no lo dude», le dijo. Elizabeth no respondió. Solo sostuvo el arma un momento, la dejó apoyada en la pared y cerró la puerta. No era la primera vez que la obligaban a elegir entre obedecer o escuchar su conciencia, pero esa vez sintió algo distinto. Tal vez fue el tono de Wilcox, tal vez el peso del arma, o tal vez simplemente ya estaba cansada de ver morir sin sentido. No preparó café esa noche, solo se sentó junto al fuego, en la mecedora, con el viejo chal de lana sobre los hombros. Afuera, la tormenta rugía como si la tierra quisiera sacudirse todo de encima. Y entonces llegaron los golpes. No 1, 7. Lentos, medidos, golpes de quien no pide permiso pero tampoco irrumpe. Elizabeth se levantó sin prisa, el rifle seguía ahí, pero no lo tocó. Cuando abrió la puerta, el viento casi la empujó de vuelta. Frente a ella, 7 hombres cubiertos de lodo y silencio. Ninguno llevaba el arma en alto. Uno de ellos sangraba por el hombro. Otro apenas sostenía la mirada. Pero el que estaba al frente, el más alto, con el rostro curtido por el sol y los años, la miró sin temor ni súplica. Y en esa mirada, Elizabeth no vio enemigos, vio dignidad. Elizabeth no dijo nada. Solo dio un paso atrás, dejando la puerta abierta. Ellos tampoco hablaron. Solo entraron, uno a uno. Sus botas mojadas mancharon el piso de madera con barro y sangre seca. El último en cruzar llevaba una flecha clavada en el hombro y aunque apretaba los dientes, no lograba ocultar el temblor. Elizabeth cerró la puerta con calma, volvió junto al fuego y los observó mientras se acomodaban en el suelo, cerca del calor. Nadie se movía. Además, nadie pedía nada. Era como si entendieran que ese gesto, entrar, ya era más de lo que esperaban recibir. El más alto se agachó cerca del herido. Le revisó la herida con manos firmes, sin emitir un solo quejido. Elizabeth los miraba como quien observa una escena antigua, como si ya hubiera sucedido antes, en otra vida. No tenía miedo. Era extraño, pero no lo tenía.
Tal vez porque la muerte ya le había pasado por encima tantas veces que había dejado de verla como una amenaza. O tal vez porque algo en esos hombres le recordaba a Samuel, la forma en que se cuidaban entre ellos, la seriedad en el rostro, la presencia, el silencio. Tomó un cuenco, agua hervida, un paño limpio, y se agachó junto al herido. No pidió permiso, tampoco preguntó nada, solo lo hizo. El joven no se movió, solo la miró, con una mezcla de sorpresa y respeto. Cuando cortó el cuero alrededor de la flecha y comenzó a limpiarla, sus manos temblaban. Hacía años que no tocaba otra piel humana que no fuera la suya, pero sus dedos sabían lo que hacían. Habían curado rodillas raspadas, pequeñas fiebres, cortaduras de campo. Habían sido de madre antes. Esa memoria no se olvida. Al terminar, le vendó el hombro con retazos de sábanas viejas y lo ayudó a recostarse. Luego trajo mantas, no muchas, pero suficientes para cubrirlos del frío que entraba por las rendijas. Preparó un caldo de hueso que había dejado para el día siguiente. No era mucho, pero alcanzaba para compartir. Mientras comían, no hubo conversación, solo el ruido de las cucharas de madera y el fuego crepitando en el hogar. A veces, uno de ellos levantaba la vista y la encontraba mirándolos. Ninguno bajaba la mirada, y eso, para ella, significaba algo. La noche avanzó con lentitud. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. Por dentro, el rancho había vuelto a parecer una casa, una con respiración, con cuerpos, con humanidad. Elizabeth se sentó en su silla, envuelta en su manta gris, y observó. El líder, más tarde sabría que se llamaba Taklishim, se quedó despierto, sentado, vigilante, no por desconfianza, sino por respeto, como si supiera que esa mujer les había ofrecido algo más que un techo. Les había ofrecido una pausa, una tregua. Cerca del amanecer, escucharon cascos de caballo acercándose. Elizabeth se levantó de inmediato. No hacía falta ver para saber que eran los soldados. Wilcox había dicho que rondarían la zona. Los pasos se hicieron más nítidos. Luego, un grito. «¡Señora Miller!». «¿Está bien? ¡Abra!». Los apaches no se movieron, no tomaron armas, no corrieron, solo esperaron. Elizabeth fue hasta la puerta. La abrió. Afuera, 4 soldados y el oficial. «Hemos visto huellas. ¿Ha recibido alguna visita esta noche?». Elizabeth los miró sin parpadear. «Solo la tormenta», dijo. Wilcox no quedó satisfecho con la respuesta. Dio un paso hacia el interior, como queriendo mirar más allá del umbral, pero Elizabeth no se movió. Se mantuvo firme, con la mano apoyada en el marco de la puerta, como si su cuerpo entero fuera la barrera. «¿Está segura, señora? Hay señales claras. No queremos problemas». Ella lo miró con los ojos de quien ya ha perdido todo y no piensa perder la dignidad. «Aquí no hay problemas, oficial. Solo lluvia y una mujer cansada de escuchar advertencias». Wilcox apretó los labios, levantó la mirada hacia el interior y luego asintió con desgano. «Está bien. Cierre bien esa puerta». Y se fueron. Solo cuando los cascos se perdieron en la distancia, Elizabeth cerró la puerta. El silencio volvió, pero era distinto. No el silencio vacío de antes. Era un silencio lleno de respeto. Ninguno de los hombres dentro del rancho dijo una palabra, pero sus rostros hablaban. Taklishim se acercó un poco, lento, sin invadir. Señaló su pecho con 2 dedos y dijo con voz grave: «Taklishim». Elizabeth no respondió enseguida, solo asintió. Luego, en un susurro casi apagado, dijo: «Elizabeth». Fue la primera vez en años que pronunciaba su nombre en voz alta. Durante las horas siguientes, nadie durmió del todo. Algunos se turnaban para vigilar por la ventana. Otros simplemente se quedaron en silencio, con la mirada fija en las llamas. Elizabeth preparó un poco más de caldo con lo que quedaba. Sacó pan viejo del armario y lo calentó en el borde de la estufa.
Comieron en calma, como si ese acto común, partir el pan, compartirlo, fuera una ceremonia de respeto. El joven herido descansaba, ya sin fiebre. Taklishim lo cubrió con cuidado, como un padre o un hermano mayor. Cuando el sol comenzó a salir, el rancho parecía otro, no porque hubiera cambiado, sino porque dentro de sus paredes había vuelto a haber vida. Antes de irse, Taklishim se acercó a Elizabeth. No pidió nada, no prometió nada, solo extendió un pequeño objeto envuelto en cuero. Era una piedra lisa, con símbolos tallados a mano. Ella no entendía su significado, pero sintió el peso simbólico. Lo tomó con ambas manos. Taklishim la miró por un momento, luego asintió con respeto y salió bajo el cielo aún húmedo, seguido por los demás. Elizabeth se quedó en la puerta, mirando cómo se alejaban entre los matorrales húmedos. No lloró, no sonrió, solo respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, esa respiración no le dolía. Entró, cerró la puerta y guardó la piedra en la repisa donde solía estar el retrato de su hijo. La foto, hacía tiempo, había caído, pero ahora ese objeto simple y silencioso parecía decir más que cualquier imagen. Alguien había estado allí y había elegido no hacer daño. Durante los días siguientes, los soldados no volvieron. El rancho se mantuvo quieto, como siempre, pero algo había cambiado en la forma en que Elizabeth se movía por la casa. Ya no caminaba arrastrando los pies. Ya no evitaba el espejo viejo junto al pasillo. Por las noches, el fuego duraba un poco más, como si le costara apagarse. A veces, sin saber por qué, Elizabeth se detenía en medio del patio, respiraba hondo y miraba hacia el sur. No esperaba nada, pero algo en ella sabía, que no todo había terminado. Pasaron 4 días sin señales. Elizabeth volvió a su rutina, limpiar el horno, remendar la ropa vieja, intentar leer algún pasaje del devocionario desgastado. Pero todo se sentía distinto. Las tareas ya no eran castigos silenciosos, eran formas de sostener la memoria de lo vivido. A veces se sorprendía tarareando mientras barría, o encendiendo el fuego un poco antes, como si esperara a alguien. No lo decía en voz alta, pero había comenzado a mirar hacia la entrada con cierta expectativa, como si el viento pudiera traer de vuelta lo que la noche había llevado. El 5.º día, cuando el sol comenzaba a descender por detrás de los cerros, apareció humo en el horizonte. Era del otro lado del valle. Elizabeth subió al pequeño cerro detrás del rancho para ver mejor, y entonces lo vio. Una columna de humo denso, demasiado recta para ser una fogata. Era un incendio. Algo ardía, y no era por accidente. Bajó corriendo, con el corazón golpeando el pecho como un tambor de guerra. Entró a la casa, tomó el balde, buscó agua en el pozo, pero estaba casi seco. No podía hacer nada sola. Fue entonces que oyó los cascos, rápidos, urgentes. No eran soldados, no eran vecinos. Era él, Taklishim. Venía solo, cubierto de polvo, con el rostro tenso. No traía armas, solo un grito en los ojos. Elizabeth no preguntó nada. Él señaló hacia el este, alzó la mano y ella entendió. El fuego venía hacia el rancho. No había tiempo para discusiones. Él desmontó, ató el caballo a la cerca y corrió junto a ella para sacar los barriles de lluvia acumulada. El rancho entero olía a madera seca, a peligro inminente, pero también olía a decisión. Trabajaron sin hablar, mojaron las mantas, las colgaron sobre el techo, taparon ventanas con trapos húmedos. El viento comenzaba a cambiar, como si jugara en contra. Cuando las primeras brasas llegaron flotando por el aire, ya no había vuelta atrás. La tierra rugía. El fuego estaba cerca. Taklishim empujó a Elizabeth dentro del sótano y cerró la trampilla de madera. Afuera, los crujidos eran ensordecedores. Y luego, oscuridad. Solo respiraciones contenidas. Solo esperanza. No supieron cuánto tiempo pasó.
Podían haber sido horas o solo minutos, pero cuando volvieron a subir, el rancho estaba herido, las paredes chamuscadas, el techo parcialmente hundido. Sin embargo, seguía en pie, como ellos. Elizabeth miró a Taklishim con los ojos llenos de hollín, pero también de algo más: gratitud. No dijo gracias. Él no dijo de nada, pero se entendieron, como se entienden quienes han estado al borde, juntos. Esa noche no se fue. Taklishim se quedó en el establo, reparando las tablas quemadas. Elizabeth cocinó con lo poco que quedó. Comieron sin prisa. Ya no había miedo, ni incomodidad. Había algo parecido a la paz. Cuando el viento volvió a soplar, ya no trajo ceniza. Trajo la sensación de que por fin, todo lo que se había roto empezaba a encontrar su lugar. Durante las semanas que siguieron, Taklishim no se marchó. No lo dijo, ni pidió quedarse, simplemente empezó a ayudar. Reparó la cerca, reforzó el techo, limpió el canal del pozo. Elizabeth no le preguntó por qué lo hacía, y él no necesitó explicarlo. Se entendían en las acciones, no en las palabras. Cada clavo martillado, cada tabla colocada, era un idioma que ambos compartían sin saberlo. El rancho volvía a tener sonido. No el sonido del dolor, sino el de la vida retomando su ritmo. Algunos días trabajaban sin descanso. Otros simplemente se sentaban bajo el alero, compartiendo pan duro y agua tibia. Elizabeth sacó del baúl un vestido que no usaba desde su juventud. Lo lavó, lo cosió y lo dejó colgado cerca de la ventana. Taklishim, por su parte, tallaba pequeñas figuras en trozos de madera que encontraba entre los restos quemados. Una tarde le entregó una de esas figuras. Era un pequeño coyote de patas fuertes y mirada alerta. Ella lo sostuvo con cuidado, como si fuera frágil. No dijo nada, pero desde entonces lo mantuvo siempre sobre la mesa. El pueblo, sin embargo, no tardó en notar la presencia de aquel hombre apache en el rancho de la viuda Miller. Algunos vecinos la observaban con recelo cuando iba al mercado. Otros murmuraban al pasar. «Loca, traidora, bruja», decían en voz baja. Elizabeth no respondía. Caminaba con la cabeza erguida, como si esas palabras ya no pudieran herirla. Después de todo lo que había perdido, lo que decían los demás ya no pesaba tanto como su propia conciencia. Sabía lo que hacía. Y más importante, sabía por qué lo hacía. Una tarde, mientras recogía huevos en el corral, una mujer del pueblo se acercó a la cerca. Era Clara, la esposa del herrero. Con voz temblorosa le dijo: «Vi lo que hiciste por él. No todos hubiéramos tenido ese valor». Luego se fue sin esperar respuesta. Fue la primera vez en años que alguien del pueblo le hablaba sin juicio. Elizabeth volvió a entrar en la casa sin decir una palabra, pero esa noche cocinó algo especial: pan con especias, como los que hacía antes de que todo se rompiera. Taklishim notó el gesto. Le ofreció un poco de miel que había recogido de un panal cerca del río. Comieron en silencio, como siempre, pero con sonrisas contenidas. Elizabeth, esa noche, abrió la ventana de su cuarto, cosa que no hacía desde la muerte de su hijo. Se quedó mirando la luna. Pensó en Samuel, pensó en su marido, pensó en cómo, de alguna forma, ambos la habían llevado hasta aquí, no para repetir el pasado, sino para sanar lo que quedaba. Con cada día que pasaba, el rancho dejaba de parecer un lugar de duelo. Se convertía, poco a poco, en un espacio de reconstrucción, no solo de madera y clavos, sino de dignidad, de confianza, de calor humano. Y aunque ninguno de los dos hablaba mucho, todo lo que hacían juntos parecía tener un peso profundo, como si supieran que el amor no siempre llega con promesas ni palabras dulces. A veces llega en forma de silencio compartido y tareas hechas con esmero. Una mañana, Elizabeth fue al armario más profundo del rancho.
aquel que no abría desde el día en que recibió la noticia sobre su esposo. Dentro, envuelto en una tela blanca, estaba el vestido de su boda. Había amarilleado con el tiempo, pero seguía entero. Lo colgó frente a la ventana y lo dejó airearse durante días. No dijo para qué, no explicó nada, pero cada vez que pasaba junto a él, su expresión se endurecía un poco más. No por tristeza, sino por determinación. Taklishim lo miraba también, con respeto, sin preguntar nada. El domingo siguiente, Elizabeth se levantó al amanecer, se bañó con agua fría, trenzó su cabello con cuidado y se vistió de blanco. Era el mismo vestido con el que había dicho sí años atrás, frente a un altar que ya no existía. Pero esa mañana, ese vestido tenía otro sentido. No se trataba de recordar, se trataba de reclamar, de ocupar su lugar en el pueblo, no como una sombra, sino como alguien viva, alguien que aún podía elegir. Taklishim la esperaba afuera, con la camisa limpia y el cabello recogido. Había tallado un pequeño círculo de madera, liso y sencillo, que llevaba en la mano. Cuando ella salió, le ofreció ese círculo. No era un anillo de oro, ni había sacerdote presente, solo dos personas paradas frente al campo abierto, compartiendo un gesto sin palabras. Elizabeth tomó el anillo de madera y lo guardó en su bolsillo. Luego le extendió la mano. Él la tomó con firmeza. Así comenzaron a caminar hacia el pueblo. No fue un trayecto largo, pero cada paso parecía pesar toneladas. No porque temieran, sino porque sabían lo que iban a enfrentar. Cuando cruzaron el primer cercado, un niño los vio y corrió a avisar. En minutos, las ventanas comenzaron a abrirse, los hombres a salir a los porches, las mujeres a suspirar con reproche. Elizabeth no bajó la mirada, nunca más. Siguió caminando, con Taklishim a su lado, las manos entrelazadas y el vestido ondeando al ritmo del viento. Frente a la iglesia, el sacerdote los miraba desde lo alto de la escalinata. No dijo nada, tampoco bajó. Solo los observó con el ceño fruncido. Algunos vecinos murmuraban, otros simplemente se alejaban, pero también había quienes no decían nada, solo miraban con curiosidad o con respeto silencioso. Elizabeth subió los escalones con pasos firmes. Entró en la iglesia. Tomó asiento en el mismo banco donde había orado por su hijo, por su esposo, por sí misma. Taklishim se sentó junto a ella. Nadie los echó. Nadie se atrevió. Ese día no hubo misa, pero hubo algo más fuerte, un gesto que no necesitó sermón. Cuando salieron, el sol brillaba alto y el aire estaba más limpio. Elizabeth no sabía qué vendría después, pero por primera vez en muchos años sentía que el futuro no le pesaba como una condena. Era apenas un sendero por andar, y esta vez no lo haría sola. Durante los días siguientes, el pueblo no hablaba de otra cosa. Algunos lo llamaban escándalo, otros pecado, pero también había quienes comenzaban a ver con otros ojos. Elizabeth no respondió a ninguna crítica. Siguió yendo al mercado, comprando harina, sal y dejando monedas justas en cada mostrador. Taklishim, en silencio, la acompañaba o se quedaba en el rancho trabajando la tierra dura. Nadie se acercaba, pero tampoco lo echaban. El miedo comenzaba a ceder espacio a la costumbre, y la costumbre, si se sostiene, se convierte en aceptación. Una tarde, el viejo herrero del pueblo se detuvo frente al rancho. No entró, solo dejó junto a la cerca una caja de clavos nuevos y una pala reforzada. No había nota. No hacía falta. Elizabeth lo vio desde la ventana y no dijo nada. Taklishim, al recoger los objetos, levantó la mirada hacia el horizonte como si entendiera que algo estaba cambiando, aunque nadie lo admitiera aún. Pequeños gestos que no hacían ruido, pero sí historia. Las temporadas pasaron, y con ellas las primeras cosechas. Elizabeth volvió a plantar cebollas, zanahorias,
algunas hierbas. Taklishim enseñó cómo purificar el agua del pozo con piedras y fuego. El rancho, antes ruina, se transformó en un refugio vivo. Llegaron 2 perros del monte y se quedaron. Elizabeth los aceptó sin pensarlo. Una señal más de que la vida, cuando encuentra calor, se queda. No hacía falta hablar de amor. Se vivía, y eso bastaba. Cada cierto tiempo, algún forastero pasaba por el rancho buscando comida o abrigo. Elizabeth no cerraba las puertas, no preguntaba nombres. Solo ofrecía lo mismo que una vez ofreció sin palabras: un lugar para respirar. Algunos se quedaban una noche, otros una semana. Uno de ellos, un día joven con cicatrices en la espalda, ayudó a levantar una nueva cerca antes de partir. Al despedirse, dejó una flor seca sobre la mesa. Nadie la movió por días. La reputación de Elizabeth cambió sin anuncios. Ya no era solo la viuda triste, ni la loca del rancho quemado. Era la mujer que no temía abrir la puerta, que no preguntaba de dónde venías, ni qué llevabas encima, solo si tenías hambre o frío. Taklishim seguía a su lado, a veces en el corral, otras bajo el porche tallando en silencio. Nunca se proclamaron como pareja, pero nadie dudaba de que lo eran, porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser comprendidas. Un domingo por la tarde, mientras Elizabeth tejía una manta junto al fuego, Taklishim se sentó a su lado y le mostró lo que había estado tallando durante semanas: una figura de 2 aves entrelazadas, con las alas abiertas. No era perfecta, pero estaba viva en los detalles. Ella la tomó entre las manos, la acarició con los dedos gastados y simplemente la colocó sobre la repisa. A su lado, la piedra que él le había dado aquella primera noche. Ninguna palabra fue pronunciada, pero ambos sabían que allí, entre esas cosas simples, estaba todo lo que habían construido. Con el tiempo, Elizabeth comenzó a escribir en un cuaderno viejo que había encontrado entre las cosas de Samuel. No eran cartas ni diarios íntimos, solo anotaciones sueltas: cuántas cebollas habían crecido ese mes, qué día llovió, cuántas veces el pozo se llenó sin necesidad de ayuda. Pero entre esas líneas, poco a poco, fueron apareciendo frases más personales. Hoy, él talló algo hermoso. Hoy no me dolió tanto levantarme. Hoy sentí que este lugar es mío otra vez. Eran frases simples, pero verdaderas. Y cuando uno escribe la verdad, algo dentro se ordena. Una mañana fría, Taklishim apareció con 2 sillas de madera recién terminadas. Las colocó frente al porche, mirando hacia el campo abierto. Elizabeth se sentó en una de ellas sin decir nada. El sol apenas calentaba, pero el silencio compartido lo hacía suficiente. Desde ese día, esa escena se repitió muchas tardes. 2 figuras sentadas, mirando hacia el horizonte, sin necesidad de llenar el aire con palabras. A veces, un perro se acostaba a sus pies, o un pájaro se posaba en la baranda. El tiempo ya no pesaba, solo pasaba. Años atrás, Elizabeth había dejado de tocar el viejo piano que su esposo le había traído de Tucson. Las teclas estaban desafinadas y el polvo lo cubría todo. Pero una tarde, al limpiar el salón, pasó los dedos por una nota, y luego otra. Taklishim, desde fuera, la escuchó. No entró, solo se quedó quieto escuchando. Ella no era pianista, nunca lo fue, pero las notas, aunque torpes, llenaban el aire con algo cálido, algo que hacía tiempo no vivía allí. Desde entonces cada tanto lo tocaba, solo un par de notas, lo justo para recordarse viva. No pasó mucho para que algunas mujeres del pueblo empezaran a dejar cosas pequeñas en la puerta del rancho: unas telas, un jabón, una barra de pan. Nunca se quedaban a hablar, nunca golpeaban, solo dejaban y se iban. Elizabeth las encontraba temprano al abrir la puerta. Nunca preguntó quiénes eran. Solo dejaba una ramita de romero seco en el alféizar como señal de gratitud. Un código mudo entre mujeres que sin hablarse se entendían. Taklishim, por su parte,
Comenzó a acompañarla al pueblo con más frecuencia. Ya no lo miraban igual. El miedo había dado paso a la curiosidad, luego al respeto. Un día, en la tienda, el carnicero le extendió un pedazo de carne envuelto en papel. «Para ustedes», dijo. «No para ella, no para la señora, para ustedes». Elizabeth lo notó, y aunque no sonrió, sus ojos brillaron más de lo habitual. Era un pequeño paso, pero en una tierra dura como esa, cada paso sincero valía como un milagro. Una tarde, encontraron en el camino a una niña perdida. Tenía barro en la cara y los pies descalzos. No hablaba, solo lloraba en silencio. Elizabeth la envolvió en su manta y la llevó al rancho. Le dieron pan, agua y un lugar para dormir. A la mañana siguiente, una pareja desesperada llegó al pueblo buscando a su hija. Cuando supieron quién la había encontrado, se acercaron con cautela. No esperaban que la mujer del Apache les hubiera devuelto a su hija. Pero Elizabeth no necesitaba su sorpresa, solo la mirada agradecida del padre, que con un nudo en la garganta le dijo: «Gracias por no mirar el color, sino el llanto». Taklishim solo asintió. Ya lo habían hecho antes. Después de aquel día, comenzaron a llegar más niños al rancho. Primero, acompañados por sus padres, luego solos, con la excusa de ver a los perros o pedir agua. Elizabeth siempre los recibía con gentileza. Taklishim había construido un banco bajo el árbol más grande del patio, y allí los pequeños se sentaban para escuchar historias, aunque nadie hablara mucho. A veces era ella quien contaba memorias, otras veces era él quien con gestos y dibujos en el suelo enseñaba algo sobre el viento, las plantas o el respeto. No era una escuela, era un lugar seguro. Un día, al atardecer, una de las niñas dejó una flor de papel en el umbral de la puerta. Estaba doblada con cuidado, pintada con carbón y tinte de remolacha. Elizabeth la tomó como quien recibe algo sagrado, la colocó junto a la estatuilla de los pájaros y a la piedra de Taklishim. Allí, sobre la repisa, las tres cosas más importantes de ese hogar: un regalo del pasado, un regalo del presente y un gesto del futuro. La flor de papel no se marchitaría, y ella sabía por qué. En el mercado, las conversaciones cambiaron de tono. Ya no la llamaban la que acogió a los indios, sino la mujer que sabe cuidar. Algunos hombres todavía fruncían el ceño cuando ella pasaba con Taklishim, pero las mujeres la miraban diferente. Sabían lo que costaba abrir puertas en una tierra hecha de cercas. Sabían lo que significaba amar a alguien que el mundo enseñó a temer, y por eso, aunque sin palabras, comenzaron a dejarla ocupar su lugar, un espacio que por tantos años le había sido negado por silencio, dolor y viudez. Taklishim no pedía nada, no reclamaba, no quería cambiar el pueblo, solo quería existir en él con dignidad, trabajar, ayudar, vivir. Cuidaba el rancho como si siempre hubiera sido suyo. Podaba los árboles secos, limpiaba los canales del pozo, alimentaba a los animales con rutina precisa. A veces desaparecía por 2 o 3 días. Iba hasta los límites de la sierra. Volvía con raíces, frutos o semillas. Elizabeth nunca preguntó dónde exactamente iba, pero una vez, al verlo volver con los ojos llorosos, entendió. Él también había dejado algo atrás. Cierta tarde, mientras limpiaban el granero juntos, Taklishim se detuvo frente a una pared de madera y la tocó con la palma de la mano. Cerró los ojos. Elizabeth se acercó, sin hablar. Él, entonces, dibujó en el polvo acumulado un círculo con 3 trazos en el centro. Era un símbolo, ancestral o personal. Ella nunca supo, pero allí, en ese gesto tranquilo, comprendió que aquel hombre silencioso estaba diciendo: «Estoy aquí, y eso importa». Ella no borró el dibujo. Se quedó allí por semanas, hasta que el viento lo borró.
Al final de aquel verano, el rancho ya no era un lugar aislado, era un punto de paso, un hito entre el antes y el después de muchas vidas. No había placa ni nombre, pero quien pasaba sabía, allí vivía una mujer que había perdido todo, y aún así eligió abrir la puerta, y a su lado, un hombre que pudo haberse ido, pero decidió quedarse, no por obligación, sino porque a veces es en el lugar más inesperado donde el alma encuentra reposo. Una mañana de invierno, Elizabeth despertó antes del sol. No por insomnio, ni por preocupación. Simplemente sintió que debía estar de pie temprano. Preparó el café, encendió el fuego, puso leña en la estufa. Cuando salió a alimentar a las gallinas, encontró a Taklishim sentado bajo el árbol más grande, con una manta sobre los hombros. Él miraba el horizonte con serenidad. Al verla, solo levantó la mano en saludo silencioso. Esa imagen, el hombre, la niebla, el árbol, quedó grabada en ella como algo eterno, incluso antes de saber por qué. En los días siguientes, él estuvo más callado de lo normal. Pasaba largos minutos sentado en el banco, observando el cielo. Elizabeth no insistió. Sabía que hay momentos en que el silencio es más verdadero que cualquier explicación. Al sexto día no apareció para la cena. Cuando ella fue a buscarlo, lo encontró durmiendo en el granero, con las manos cruzadas sobre el pecho y la figura de los pájaros entre los dedos. Respiraba tranquilo. Cuando abrió los ojos, sonrió levemente y murmuró casi sin voz: «Queda todo contigo ahora». Él no murió ese día, pero fue como si hubiera entregado algo, un ciclo, una misión. Al día siguiente partió con una pequeña bolsa de cuero y nada más. Dijo que volvería, pero no prometió cuándo. Elizabeth no lloró. Preparó la comida, cuidó la casa, se sentó en el banco frente al árbol. Días después, supo por un hombre que pasó por el rancho que Taklishim había sido visto al norte, en las tierras de sus ancestros, y después, nunca más. Algunos decían que había vuelto para morir en paz, otros que seguía caminando, ayudando donde podía. Elizabeth prefería creer ambas cosas. Ella nunca cerró la puerta. Continuó viviendo como antes, pero con los ojos más abiertos. Plantó, cosechó, acogió. Con el tiempo llegaron otros. Un niño huérfano que huía de malos tratos. Una mujer herida en el alma que ya no podía sonreír. Un anciano enfermo con más arrepentimientos que años. Para todos había sopa, cobijo y silencio respetuoso. Elizabeth no pedía historias, solo ofrecía lo que sabía dar: presencia. En el pueblo, su figura se convirtió en símbolo. La llamaban la mujer de la puerta abierta. Algunos por respeto, otros por curiosidad. Hubo quienes dijeron que hacía milagros. Pero Elizabeth siempre se reía por dentro cuando escuchaba eso. No hacía milagros. Solo había aprendido, demasiado tarde, que cerrar el alma es morir despacio, y que, a veces, abrir la puerta en medio de la tormenta salva más de una vida, incluida la propia. Al final de cada día, antes de que el sol se escondiera por completo, encendía la lámpara del porche. Era un gesto simple, pero los que pasaban sabían, mientras esa luz estuviera encendida, había un lugar en el mundo donde nadie tenía que tener miedo de tocar la puerta. Los años pasaron. El tiempo dejó sus señales en el rostro de Elizabeth, pero no borró su firmeza. El cabello se volvió blanco, los dedos más lentos, pero los ojos seguían atentos. Algunas noches se sentaba sola en el banco de madera y miraba hacia el sur, como si pudiera escuchar los pasos de alguien regresando. Nunca lo decía a nadie, pero cada vez que el viento soplaba fuerte, sonreía levemente, como si reconociera un susurro familiar en el aire. Una mañana, un niño que solía ayudarla a cargar leña preguntó si la historia de Taklishim era verdad. ¿Era realmente un apache?, preguntó, con los ojos llenos de duda y admiración. Elizabeth respondió como siempre, cuando algo duele y consuela al mismo tiempo, con un gesto:
Extendió al niño la piedra lisa, con marcas talladas, aún guardada en la repisa. Esto fue suyo, y eso basta. El niño asintió como quien entiende sin entender y volvió a colocar la piedra en su lugar. La estatuilla de los dos pájaros, la flor de papel y la piedra nunca salieron de allí. Algunas personas venían solo para verlas. Decían que traían suerte. Decían que aquella casa tenía algo especial. Pero Elizabeth no creía en la suerte. Creía en las elecciones y en lo que una elección, por pequeña que fuera, podía hacer en el destino de alguien. Nunca escribió su historia en un papel completo, pero quien la conocía sabía, ella había hecho del rancho no un santuario, sino un recuerdo vivo de que todavía había espacio para la bondad en este mundo áspero. Cuando ella murió, en una mañana tranquila de otoño, fue enterrada en el mismo campo, a los pies del gran árbol. En el mismo banco de madera, alguien dejó la figura de los pájaros. Nadie supo quién fue, y esa noche la lámpara del porche fue encendida por una mujer joven que había pasado por allí años antes, en silencio. Desde entonces, la luz nunca se apagó. El rancho permaneció. Cambió de manos, sí, pero no de alma. Y dicen que, de vez en cuando el cielo se oscurece y el viento sopla fuerte desde las montañas, 7 golpes lentos resuenan en la puerta. Y quien esté ahí para escuchar, si sabe escuchar de verdad, entenderá que hay historias que nunca terminan, porque fueron hechas no de palabras, sino de gestos que incendiaron el mundo sin quemarlo. Esta es la historia de Elizabeth Miller y Taklishim, de una casa que renació entre las cenizas, de una mujer que eligió proteger en vez de temer, de un hombre que se quedó aún pudiendo partir, de 2 almas marcadas por el fuego que al encontrarse aprendieron a calentar, sin destruir,